Abren sus Biblias a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Quiero ministrar en esta mañana bajo el tema cómo vencer la tentación. Cómo vencer la tentación. Y hay tanto que decir acerca de este tema. No sé si vamos a acabar hoy, pero que sea lo que el Señor quiere ministrar en nuestros corazones en esta mañana. Primera de Corintios 10, versículo 3, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Pueden orar conmigo? Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es relevante, es poderosa, nos transforma, es útil para nuestras vidas. Y en este momento te damos toda nuestra atención. Padre, yo pido tu gracia para comunicar exactamente lo que hay en tu corazón. Espíritu Santo, ministra a cada vida, a cada corazón. Edifica tu iglesia, que tu iglesia sea fortalecida en esta mañana. Y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén. Amén. Nosotros en este año hemos estado enfocándonos en el crecimiento espiritual. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos en diferentes puntos, diferentes momentos en esa jornada de la santificación. Pero no importa los años que tú tienes en Cristo, tú siempre tendrás que enfrentar la tentación. La tentación no es algo solamente para jóvenes. O sea, nunca vas a, en esta tierra no vas a llegar a un momento en que tú puedes decir que tú ya no vas a enfrentar la tentación. La tentación es algo que todos enfrentamos. No es un pecado ser tentado. Jesús mismo fue tentado. Y si Jesús fue tentado, tú también serás tentado. No es pecado ser tentado. Jesús nunca pecó. Pero cada uno de nosotros vamos a enfrentar la tentación y vamos a tener que tener estrategias de la palabra de cómo vencer la tentación. La tentación es de humanos. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que están pasando por cierta situación. Pero este versículo nos dice, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra versión lo dice de esta forma: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Otros han pasado por esas mismas tentaciones. Y la tentación es algo que cada uno de nosotros vamos a necesitar saber bíblicamente cómo enfrentarlo. A veces nosotros batallamos con ciertas tentaciones y siente tan fuerte la tentación que sentimos que no podemos, que no somos capaces de resistirlo. Pero ¿qué es lo que nos dice este versículo? Este versículo a mí me da esperanza. Yo no sé usted, pero a mí me alienta cuando el versículo 13 dice que Dios es fiel, fiel es Dios y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Otra versión nos dice de esta forma: no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Esto me da esperanza. Aunque la tentación es fuerte, a veces sentimos que ya no podemos con ciertas tentaciones. La palabra me dice, con la fidelidad de Dios, con la ayuda de Dios, sí podemos vencer la tentación. No tenemos que caer en el pecado.
Nos dice también este versículo que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida. Cuando la tentación viene, recuerdas, tú tienes una salida. Tú tienes una opción, una salida que tú puedes decir no a la tentación. Miren conmigo Santiago 1, versículo 13. Santiago 1, versículo 13. Vayan allí conmigo. Esta palabra es tan pertinente para nuestras vidas. Porque yo he hablado con tantas personas que a veces dicen, pastor, ya no puedo con esto, no pude resistirlo. A veces hemos caído en las mismas tentaciones. A veces hasta la gente se acostumbra al pecado. Acepten ciertos pecados porque piensan que no pueden vencer la tentación. Piensen que no pueden resistirlo. Quizá, por ejemplo, una persona que batalla con el coraje, que se enoja y de repente sale a palabras que no deben salir de su boca. Y piensa, ay, no pude resistirlo. Yo me enojé y hablé y otra vez caen en lo mismo. O personas que batallan con la inmoralidad sexual o con la pornografía y caen vez tras vez y piensan que no es posible vencer la tentación, pero de acuerdo a este versículo siempre hay una salida. Dios dará juntamente con la tentación la salida. Y cuando somos tentados es una oportunidad para nosotros, escúcheme bien, a depender más de Dios, a depender más de su fuerza, de acercarnos a Él y decir, Dios, yo no puedo con esto, con mis fuerzas, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Entiende bien, el Espíritu Santo te da poder para hacer cosas sobrenaturales más allá de tu capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo te da el poder de poner manos sobre los enfermos y ellos reciben la sanidad. Es el poder del Espíritu Santo que opera en ti, que te da esa capacidad de hacer cosas más allá de lo que tú puedes con tus propias fuerzas. Pero también el Espíritu Santo te da la capacidad de decir no a cosas que están dentro de tu habilidad. Por ejemplo, es el Espíritu Santo que te da el poder de decir no a la pornografía, no a la inmoralidad, no a la mentira, no a la ira. El Espíritu Santo te da el poder de decir no también. Santiago 1, versículo 13, mírenlo conmigo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay que entender que la tentación no viene de Dios. Dios nos prueba, pero no nos tienta. La tentación, el propósito de la tentación es llevarnos a hacer algo mal. Y Dios nunca te va a provocar a hacer algo malo. Así que este versículo es muy claro que la tentación no viene de Dios. Y es importante entender de dónde viene la tentación. La tentación viene de dos lugares. Primero, Satanás. En Mateo 4, recuerden Jesús cuando fue tentado. Vino a él, ¿quién? El tentador. Uno de los nombres de Satanás es el tentador. Es lo que él hace. Así que la tentación viene primero de Satanás, pero también viene de nuestra propia concupiscencia. En otras palabras, nuestros malos deseos. Los deseos que viven dentro de nosotros.
Jesús lo dijo de esta forma, dijo que del corazón vienen los malos pensamientos. O sea, vienen de esos deseos. Hay una parte en ti, la carne, que batalla con el espíritu. Nosotros tenemos carne, somos de carne y esos deseos pecaminosos todavía viven en nosotros. Y no hay persona aquí que no lucha con esos deseos pecaminosos. Pero hay que entender que el Señor nos dará la victoria si nosotros pedimos su ayuda. No tenemos que caer en las mismas tentaciones. No tenemos que ser vencidos por la tentación, porque nosotros somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces no tomamos tanto en serio el pecado. Y es muy fácil comenzar a justificar el pecado en lugar de asumir responsabilidad por el pecado. A veces damos excusas como decir, bueno, es la culpa de fulano. A veces culpamos a otros, a veces ponemos la excusa, bueno, todos lo hacen, como que queremos minimizar el pecado. Y si todos los demás lo hacen, a veces en lugar de llamar el pecado, ¿qué es lo que decimos? Hice un error. No debemos minimizar el pecado. ¿Saben lo que ha sido mi oración últimamente? Ha sido, Señor, ayúdame a crecer en el temor de Dios. Yo oro por mis hijos todos los días, Señor, pon temor de ti en sus corazones. Yo oro por la iglesia, que crezcamos en el temor de Dios, porque la palabra dice en Proverbios 16, versículo 6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es una reverencia hacia Él. Cuando uno tiene temor de Dios, no hace excusas por su pecado. El temor de Dios nos mueve, nos ayuda a tomar en serio el pecado, de ver el pecado como Dios lo ve. Pero cuando uno no tiene temor de Dios, a veces pone esas excusas como decir, bueno, no lo pude resistir, fue solo un error, el diablo me obligó a hacerlo, fui presionado. Pero todas esas son excusas y debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y cuando pecamos, decir, Señor, perdóname, confesarlo. Y la promesa de Él es cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y qué es lo que hace? Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Pero necesitamos crecer en el temor de Dios. Esa reverencia hacia Él, que nos aparta del mal, que nos hace tomar en serio la palabra de Dios. Que lo que Dios dice no lo podemos ajustar a lo que nosotros queremos. No podemos tomar esta palabra y ajustarlo a nuestras vidas. Nuestras vidas deben ajustarse a la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuando hay temor de Dios, nos mueve a tratar bien a los demás. ¿Saben? Yo tengo temor de Dios de maltratar a alguien de la iglesia. Yo sé que por tantos años de ser pastores aquí a veces hay situaciones que hace uno querer perder la paciencia. Y a veces yo tengo que cerrarme en un cuarto de oración porque tengo temor de Dios de lastimar a su iglesia. Yo tengo temor de Dios porque yo sé que la iglesia es amada por el Señor. El temor de Dios nos mueve a cuidar de los otros. Porque cuando vemos a las personas nos damos cuenta que fueron hechos en la imagen de Dios y Cristo murió por ellos. El temor de Dios nos mueve a adorarle con admiración. Nos hace temblar. Que crezcamos en el temor de Dios. Y la tentación viene de dos lugares, Satanás y también de nuestros propios malos deseos. El ejemplo que Santiago da aquí
parece o suena como cuando un pez ve la carnada. ¿Cuántos les gusta ir a pescar? Yo cuando era pequeña nosotros íbamos a pescar mucho. Mi esposo que yo recuerdo que él vivió toda su vida en la Ciudad de México y cuando lo conocí él nunca había ido a pescar. Y yo que crecí en el campo dije, ay, nunca has ido a pescar, tenemos que ir. Y uno saca la carnada. ¿Y qué es lo que pasa? El pez ve esa carnada y se ve como algo delicioso. Pero cuando él ve eso y lo toma la mordida, ¿qué es lo que pasa? Lo arrastra. Y lo arrastra. Y mira lo que Santiago dice aquí. Dice cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, hay una atracción hacia el pecado. Lo compare a la seducción. También lo compara a cuando un bebé es concebido. Mira lo que dice versículo 15. Dice entonces la concupiscencia, los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumada, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que pasa? La tentación viene en forma de un pensamiento. Y nosotros en ese momento decidimos si vamos a rechazar o aceptar ese pensamiento. Pero si aceptamos ese pensamiento y si nosotros alimentamos ese pensamiento, ¿qué es lo que pasa? Crece en nosotros. O sea, hay esa batalla, esa guerra dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. Y uno puede preguntar, bueno, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Depende de aquel que tú estás alimentando. Si tú estás alimentando la carne va a crecer. Esos deseos malos van a crecer en ti. Pero si estás alimentándote espiritualmente, vas a crecer en el Señor y vas a tener la fuerza para vencer la tentación. Eso Cristo dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Así que debes velar y orar. Los que quieren vencer a la tentación van a necesitar una vida de oración. Los que no tienen una vida de oración no van a poder vencer la tentación. Escúcheme bien. Si tú quieres vivir una vida de victoria, tienes que estar conectado con el Señor por medio de la oración todos los días. Muestra tu dependencia de Él. Cristo dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Y no esperen hasta que llegue la tentación para comenzar a orar. Oren todos los días. Depende del Señor. Reconoce que tú no puedes resistir la tentación sin la ayuda del Señor. Necesitas de Él. Orad y velad. Velad y orad. Santiago pone esta ilustración de cuando un bebé es concebido y crece. Ese deseo crece en uno. ¿Y cuál es el fin? La muerte. La muerte, ese pensamiento que comienza con simplemente un pensamiento. Si uno alimenta eso, crece. ¿Y qué es el final? La muerte. Yo creo que no hay ninguno aquí que dice, okay, un día, yo voy a destruir a mi vida. Yo voy a destruir a mi matrimonio. Yo voy a destruir a mi familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un pensamiento malo, una tentación. Y la Biblia es claro, el fin, la paga del pecado es la muerte. No tiene nada de bueno para ti. Tenemos que depender del Señor para resistir al pecado. Muchas veces
o la mayoría de las veces que nosotros caemos en un pecado es porque estamos intentando satisfacer una necesidad legítima de una manera ilegítima. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, Él pasó 40 días en el desierto y tenía hambre. Y el enemigo vino y le dice al tentador, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se convierten en pan. ¿Y qué respondió Cristo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino el tentador y dijo, convierte estas piedras en pan. Jesús tenía una necesidad, claro. Él tenía hambre, claro que sí. Pero no era el momento ni la manera de satisfacer esa necesidad. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces nosotros cuando caemos en pecado? Es porque estamos buscando satisfacer una necesidad de una manera fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios. Por ejemplo, una pareja de novios que caen en la inmoralidad antes de casarse. Porque la Biblia es claro que la relación sexual es solamente para los que están casados. Pero si ellos si una pareja de novios buscan satisfacer esa necesidad, ese deseo fuera de matrimonio, es fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Para la gente que, por ejemplo, roban cosas, ¿tienen una necesidad de algo? Claro que sí, pero están intentando suplir esa necesidad de una manera fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios. Hay bendición, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios. Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Yo sé que el diablo pinta el pecado como algo bonito. Cuando nosotros estuvimos en Nicaragua, no sé si tienen la foto allí atrás, yo vi de lejos una flor. Y esa flor era tan hermosa y yo me acerqué a esa flor y quería tocar esa flor porque era tan hermosa, pero cuando me acerqué estaba llena de espinas. Y dije, bueno, si toco eso, me va a lastimar. Y así es el pecado. Se ve hermoso como esa carnada, como un pez que ve la carnada, se ve delicioso, se ve agradable, pero te lastima. Piensa por un momento en las veces que has caído en pecado. Esas veces, ¿ese pecado mejoró tu vida? No. Piensa en las veces que, por ejemplo, has dicho una mentira. ¿Mejoró tu vida esa mentira? Piensa en las veces que quizás has dicho algo que no debías decir. ¿Mejoró tu vida? No, el pecado nos hace daño y daña a los demás. Hay que creer que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Así que cuando sientes tentado, recuerda lo que Dios tiene para ti es mucho más grande, mucho mayor que ese placer temporal que te puede ofrecer el enemigo. Dios tiene mejores cosas para nosotros. Hace años hicieron un estudio en los años 1970. Las 70 hicieron unos estudios con unos niños. Quizá ustedes han escuchado de ese estudio de los marshmallows. ¿Cuántos han escuchado de eso? El estudio de los malvaviscos. ¿Cómo se dice en México? ¿Los bombones? Y bueno, el estudio fue algo así. Pusieron un niño en un cuarto por 15 minutos y pusieron enfrente de él un marshmallow, un bombón, un malvavisco. Y le dijeron al niño, tienes dos opciones. Tú puedes comer el malvavisco o tú puedes esperar y cuando yo regreso, si no lo has comido, te voy a dar otro. Y allí en las cámaras vieron a los niños batallar y luchar, intentando resistir la tentación. Y unos lo comieron inmediatamente.
y otros usaron diferentes estrategias para desistir la tentación y otros aguantaron. Bueno, ellos estudiaron esos mismos niños por varios años y se dieron cuenta que los niños que podían practicar el dominio propio y desistir de ese placer inmediata y esperar por algo mejor, tuvieron más éxito en la vida, tuvieron más éxito en la escuela, en diferentes áreas de su vida. Es un ejemplo de lo que la palabra también nos muestra, que cuando nosotros buscamos ese placer temporal encima de lo que Dios dice, vamos a hacer daño a nosotros mismos y a otros también. El pecado sí te da un placer, pero es temporal. Y hay que pensar a largo plazo y en el buen plan de Dios. Confiar que los planes de Dios para nuestras vidas son buenos, son perfectos, son agradables sus planes. Vamos a terminar con 1 de Timoteo 4, versículo 16. No vamos a tener tiempo de entrar en todas las estrategias. Yo creo que el domingo que viene vamos a continuar con este tema, pero quiero terminar compartiendo este versículo, 1 de Timoteo 4, versículo 16. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate, vigílate, cuida tu condición espiritual. Evalúa dónde estás en tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Evalúa cuáles son los momentos vulnerables para ti. Les digo, para la mayoría, los momentos vulnerables, ¿cuáles son? Para la mayoría de las personas, cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos y cuando estamos solos. Para la mayoría, esos son momentos en que estemos más vulnerables. Otro momento en que estemos más vulnerables es cuando hay orgullo en el corazón. Recuerda David cuando él estaba en su casa en Jerusalén y la palabra dice que era el tiempo de guerra. Era la época en cual los hombres, su ejército debía estar en guerra. ¿Y dónde estaba David? Estaba solo. Estaba apartado de su gente y se quedó en Jerusalén. ¿Y qué más? Era la noche. A lo mejor estaba cansado, ya era noche. No estaba haciendo su función, no estaba haciendo lo que debía hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Él vio a una mujer, ¿cómo se dice? Betsabé. Y sabemos la historia que cayó en el adulterio. Y también él mandó a matar al esposo de ella. Cayó en la tentación. Hay momentos en los cuales somos más vulnerables. Ten cuidado de ti mismo. Cuida tu condición espiritual, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Cuídate de orgullo. Este versículo que leímos al principio dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si uno piensa, yo nunca haría eso. Yo soy demasiado fuerte, yo tengo demasiados años sirviendo al Señor. Yo no haría lo que ellos hacen. Cuídate. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos que depender diariamente de la gracia del Señor. Es la gracia que nos enseña a renunciar al pecado. La gracia no nos permite pecar. La gracia nos enseña a renunciar al pecado. Cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, todos me van a abandonar. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Respondieron, yo no. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. No estaba consciente de su condición espiritual. No estaba consciente que él tenía
esa necesidad de depender de Dios para resistir la tentación. Y que Jesús responde a Pedro y le dice, esta misma noche, antes de que cante gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Pero no solamente Pedro, todos los discípulos dijeron, yo no haré eso. ¿Y qué es lo que pasó? Cada uno de ellos abandonaron a Cristo en su momento de necesidad. Todos dijeron lo mismo. Proverbios 16, versículo 18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuídate, ten cuidado de ti mismo. Cuida tu relación con Dios. No des lugar al diablo. Cuídate de esos, ¿cómo se dice? Balones o de esas decisiones pequeñas que a veces uno piensa, eso es algo pequeño. Por ejemplo, la mentira, a veces piensa, esa es una mentira blanca. O comienzan a coquetear con el pecado en lugar de resistir el pecado. El temor de Dios nos hace tomar en serio el pecado. No debemos engañarnos a nosotros mismos ni escuchar las mentiras del enemigo. Dios nunca va a aprobar el pecado. El pecado nunca es algo pequeño para Dios. Siempre ofende al Señor. Dios odia el pecado. Y el temor de Dios nos hace odiar el pecado también. No seas engañado por Satanás cuando te ofrece esa carnada de esos placeres temporales. Hay una historia de un chico que vivía en un tribu y en su tribu ellos tenían un como rito. Cuando un chico pasaba desde la niñez a ser un hombre, y parte de ese rito era que tenía que subir a una montaña. Así que el chico, cuando estaba en ese momento con su tribu, él subió a la cima de una montaña con su tribu. Ahí cuando llega a la cima de la montaña, él vio a una serpiente de cascabel. Y la serpiente estaba como congelándose, casi muriendo. Y la serpiente, esta es una historia imaginaria. La serpiente le rogó al chico y le dijo, sálvame, llévame abajo hasta el clima donde hay más calor. Y el chico responde, estás loco. Eres una serpiente de cascabel. Si te llevo abajo me vas a morir. Y el serpiente dice, no, si me llevas montaña abajo estaré muy agradecida, no te voy a morir. Y además de eso, todos van a estar impresionados con tu valentía. Y el chico, como quiso demostrar su valentía, él pone la serpiente dentro de su chaqueta para calentarlo y lo lleva montaña abajo. Y cuando llegó abajo, sacó la serpiente de su chaqueta para mostrársela a los miembros de su tribu. En ese momento la serpiente lo atacó y lo mordió. Y el chico le dice a la serpiente, ¿por qué? ¿Por qué no guardaste tu promesa? ¿Por qué me hiciste esto cuando yo te ayudé? Y la serpiente dijo, ¿sabías quién era yo cuando me recogiste? Es una historia imaginaria para enseñarnos una verdad. Satanás busca momentos oportunos para llevarnos a la destrucción. Satanás odia a Dios y quiere hacer todo lo posible para lastimar el corazón de Dios. ¿Y saben cómo lo hace? Atacando a nosotros, porque sabe que Dios nos ama. Y es como una persona que busca venganza y dice, bueno, si yo no puedo con esa persona, voy a hacer daño a los que aman. Es lo que hace Satanás. Él odia, quiere lastimar el corazón de Dios. Y ataca a nosotros, tienta a nosotros con el propósito de llevarnos a la destrucción. Y de esa manera lastimar el corazón de Dios.
Pero la promesa de Dios para nosotros es que Él es fiel. Y Él no nos dará una tentación, no va a haber una tentación que nosotros no podemos soportar. Él nos dará juntamente con la tentación la salida para que puedan resistir la tentación. Escuchen eso, pueden resistir la tentación con la ayuda del Señor.